Buenas tardes amigos y hermanos, Dios les bendiga en este nuevo encuentro que estamos teniendo cada domingo, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo las bendiciones de Dios y animándonos mutuamente a la fe y a las buenas obras, a proseguir en el camino del Señor. Hoy es el domingo 2 de agosto, llevamos un buen tiempo de cuarentena por el tema del COVID, así que antes de compartir lo que el Señor puso en mi corazón en este día, quisiera animarlos a que cada uno de ustedes, los que nos están viendo y escuchando, sigamos las instrucciones, las directivas que el Estado nos está pidiendo que cuidemos en cuanto al tema del COVID. El lavado de manos constante, el uso del tapaboca, el barbijo que incluye la nariz y también la distancia social de 1,5 metros, 2 metros cuando vamos a hacer algún trámite, hacer las compras. Y si no es necesario que tengas que salir, no salgas. Y menos saca a los chicos. Amén. Así que tengamos en cuenta estas recomendaciones y también oremos por las autoridades. El Señor nos pide que oremos por las autoridades de nuestro país, por los gobernantes de las naciones. Así que oremos para que todos aquellos que tengan que ejercer autoridad sepan que Dios un día también les va a pedir cuentas a ellos de la autoridad que les ha delegado. Amén. El tema que hoy quería compartir con ustedes muchas veces es un tema muy engorroso, muy esquivo para muchos. Es un tema que mucha gente no lo quiere hablar. Es el tema de la muerte. Y la pregunta es si estamos preparados para enfrentar la muerte. Hace unos días atrás, en forma inesperada, nos llega la noticia que un hermano, 10 años menor que yo, gran parte de la niñez y de la adolescencia la compartimos. Se había acostado a dormir la siesta después de las labores de la mañana y ya no se despertó. Tuvo una muerte súbita durmiendo, así que eso también me hizo reflexionar acerca de hablar de este tema hoy. Hace unos meses atrás sucedió lo mismo con nuestro consuegro Roberto, un siervo de Dios que partió también a la presencia del Señor. De la misma forma, él se acostó por la noche y por la mañana, cuando lo fueron a despertar, había partido con el Señor. Y eso crea un impacto, un dolor en estos hechos tan repentinos. Y por eso digo que es un tema que nos cuesta hablar, aún entre hermanos en la fe de Jesucristo. Nos cuesta hablarlos. Hay gente que dice, no toquemos el tema. Hablemos de otra cosa, nos dicen. Aún en la iglesia se predica muy poco. ¿Cuántas veces en los últimos tiempos hemos oído hablar acerca de si estamos preparados para enfrentar ese momento? Enfrentar el tema de la muerte. Lo podemos enfrentar de dos situaciones diferentes. La primera, la muerte de un ser querido, la partida de un ser querido, cercano, amado. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un hermano en Cristo. Aún la partida de algún vecino nuestro, un vecino querido, afectuoso. Toda partida de una persona cercana a nosotros produce un golpe emocional, un golpe en nuestra psiquis, y a veces hay personas que tienen un desequilibrio emocional por esta situación y puede dejar secuelas por algún tiempo.
Así que puede ser que la muerte de algún ser querido, alguien cercano, una muerte repentina, pueda producir estos impactos. Cuando la persona está en una enfermedad, podríamos decir terminal, es como que el Señor nos permite ir preparándonos. Mi suegra, una mujer de Dios, una mujer que tuvo toda su vida consagrada a Dios, nosotros que estuvimos cerca de ella, la familia, los hijos, los sobrinos, los nietos, fuimos viendo cómo progresivamente su cuerpo se iba deteriorando y se acercaba el tiempo de la partida. Aunque nos íbamos preparando y sabiendo que iba a estar con el Señor y que iba a dejar de sufrir, el impacto de su muerte también nos causó mucho dolor, mucha tristeza, y nos costó un tiempo, aunque sabíamos que ella ya no sufría más, nos costó un tiempo asimilar este impacto. Por eso que ¿estamos preparados para enfrentar la muerte? En este tiempo de pandemia, todos los días, los medios informativos nos informan la cantidad de muertes que hubo por el COVID. En épocas normales, fuera de esta pandemia, vemos a diario las muertes por accidentes, las muertes circunstanciales que se producen, los accidentes, muertes de terceras personas, algunas conocidas, otras no, algunas nos afectan más que otras. Pero hablar de la muerte es también hablar de nuestra propia muerte. Y vuelvo a reiterar lo que a muchos no le agrada. Es un tema delicado, pero es un tema que debemos hablarlo. Porque la muerte es parte de la vida, es un momento de la vida también. Por eso, si hablamos de la muerte de uno mismo, en este caso no nos afectará a nosotros porque ya hemos partido, pero sí va a afectar a los cercanos a nosotros, la familia, los parientes, amigos, hermanos en Cristo, aún vecinos cercanos nuestros. Con los vecinos compartimos mucho tiempo de nuestra vida. La muerte no llega a cierta edad determinada. No hay una certeza de un tiempo de vida. No podemos decir que vamos a morir en la vejez. No tenemos potestad sobre la muerte. No podemos decir voy a morir a los 40, a los 30, a los 80. La muerte puede ser temprana en el recorrido de nuestra vida o puede ser en la ancianidad, en la vejez. Porque es algo que solo lo maneja Dios, no lo manejamos nosotros. Es por eso que para hablar de la muerte, a mí me parece que lo más importante es hablar primero de la vida. Aunque como dije recién, que la muerte es una etapa en la vida, pero quisiera en esta mañana, antes de hablar de la muerte, hablar de la vida. Y si ustedes me acompañan en el libro de Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 7. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios, hermanos, amigos, le dio vida al primer hombre y desde ese instante Dios mismo es quien permite o no la vida. No se da la vida por la unión de un hombre y una mujer, la unión sexual. Dios es el dador de la vida. Usa este instrumento
pero Dios es el que da la vida. Amén. No hay nadie que pueda dar la vida, solamente Dios. Dios está en cada etapa de nuestra vida. La Biblia dice que antes de conocer, Dios estaba conociéndonos a nosotros. Al nacer está con nosotros y en nuestro crecimiento como persona. Dice Levítico capítulo 26, versículo 9, nueva versión internacional. Yo les mostraré mi favor, yo les haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Qué importante es ver que dice que yo, está hablando Dios, yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, productivos, yo los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Dios nos da la vida porque Él nos incluye en su propósito. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía en su pensamiento tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Qué importante saber que Dios, antes de crear el mundo, tenía en su pensamiento tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Y muchas veces la gente del mundo que no conoce a Dios cree que todos somos hijos de Dios. Y nosotros sabemos muy bien que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, creación de Dios. Hijos de Dios somos aquellos que hemos pasado de la muerte a la vida por medio de la cruz de Jesucristo, por el hecho de Cristo, reconociendo ahora a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Por eso alcanzamos la vida eterna, perseverando cada día en su palabra, en su persona y en su voluntad. Es algo de cada día. Amén. Y quiero seguir compartiendo la palabra de Dios porque lo importante es lo que dice la palabra. Amén. Dice Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer y los bendijo diciendo: tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Dios, hermanos, amigos, les da su bendición a la primer familia, al primer hombre y a la primera mujer, y les desea el bien. Les encarga poblar la tierra y delega en ellos autoridad dada por Dios para llevar a cabo su propósito. Importante es que Dios no solamente los bendijo a Adán y a Eva, les dio instrucciones, sino que también les delegó autoridad para gobernar sobre la creación. Dios también dice que bendice a Abraham, diciéndole, Hebreos, capítulo 6 de Hebreos, versículo 14. En la versión internacional dice, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Génesis 12, versículo 3 dice, por medio de ti, por medio de Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso es que yo decía recién que antes de hablar de la muerte hay que hablar de la vida. La vida que Dios tiene planificada, el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, para la vida de todos aquellos que aún no han encontrado a Jesucristo. Antes de hablar de la muerte, pero que hay que estar preparado para ese momento, antes de hablar de la muerte, primero debemos saber las bendiciones, el plan, el propósito que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Amén. Y te pregunto, ¿vos sabés el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Sabías que Dios te mandó a vivir a ese lugar donde estás viviendo?
a ese barrio donde estás viviendo, a la cuadra donde estás viviendo, cerca de los vecinos que tenés, con un propósito determinado. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Que vos seas luz en medio de tinieblas, que vos te plantes ahí para levantar la bandera de Cristo y que seas testimonio de Dios en ese barrio, en ese vecindario, en esa cuadra donde Dios te permitió vivir. Esto lo he compartido hace muchos años con mucha gente. Y mucha gente me decía, ay, pero usted no sabe, pastor, los vecinos que yo tengo. Tenemos vecinos difíciles, pero también hay que orar y doblar la rodilla a Dios por ellos. Amén. Antes de partir de este mundo, antes de enfrentar la muerte, debemos haber vivido. Y vivimos. Y debemos haber disfrutado de la vida. Nos debemos haber multiplicado, hemos preparado descendencia, hemos trabajado, hemos tenido una familia, un matrimonio, hijos, disfrutar de los nietos también. Debemos haber trabajado para dejar una herencia. Amén. Y cuando hablamos de herencia, la gente piensa en la herencia económica. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de herencia debemos dejar? Hace unos días atrás, al compartir la noticia de la partida de este joven que comentaba al principio, hablé con un amigo de nuestra niñez, adolescencia, que compartíamos en la congregación donde estábamos de jóvenes. Quedó una amistad a través de los años. Y mientras que hablábamos y compartíamos estas noticias tristes de la partida de este hermano, yo le pregunté a él, ¿vos estás preparado? ¿Estás preparado para la partida? ¿Estás preparado para enfrentar la muerte? Y él me dijo lo siguiente, dice, mirá Juan, yo en este tiempo estoy preparado para disfrutar de la vida, de lo que trabajé, de lo que me esforcé y de lo que junté. Y me parece bien, pero yo no conozco su situación espiritual. Lo único que sé es que él nos está congregando desde hace un tiempo. No puedo emitir juicio sobre su persona, porque la intimidad con Dios es algo que nosotros no conocemos de otros. Entonces, yo simplemente ruego al Señor para que Jesucristo sea el Señor de su vida, de nuestros amigos, de la niñez, adolescencia, que quizás crecimos juntos, pero que ya no están congregándose y quizás no están siendo amigos de Dios. El hecho de congregarse no significa gran cosa. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en mi reino. Así que ruego al Señor para que este amigo permita que Jesucristo sea el Señor de su vida. Creo que en muchas personas está bueno este sentir de trabajar, de esforzarse, de ganar, de tener más. Y no es malo en tanto y en cuanto esto no sea lo principal de la vida. Esforzarnos a trabajar y tener más no está mal. Dios no está en contra de la riqueza. Dios no está en contra de tener bienes. Pero sí que estos bienes y la ansiedad de tener más bienes y riquezas ocupen lo principal, que es la relación que debemos tener con Dios y tener en cuenta a Dios. La Biblia, hermanos y amigos, nos habla un poco acerca de las personas que dedican su vida o gran parte de su vida a juntar, a guardar, a tener más bienes y posesiones y dinero, sin tener en cuenta a Dios y su propósito. Si ustedes me acompañan, quiero que leamos juntos el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15 en adelante. San Lucas 12, 15 en adelante, y yo voy a leer la versión internacional. Jesús les dijo, aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas. Entonces les contó la historia de un hombre rico
tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes, y así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás, y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. El que está hablando aquí, hermanos, es Jesús. El que está hablando aquí es Jesús y nos cuenta la historia del necio que vivió, que se afanó y que trabajó toda su vida sin tener en cuenta a Dios ni a sus semejantes, que acumuló para sí pensando que él viviría muchos años. Pero en esa noche venían a buscar su alma. ¿Y qué iba a hacer con tanta riqueza? Como dije recién, Dios no está en contra de la riqueza. Sí está en contra de la riqueza mal administrada, no compartida. Dios está en contra de la actitud avara, en el que solo piensa en sí mismo sin ver la necesidad del otro, más aún teniendo la posibilidad de ayudar. El avaro no solo es avaro, hermanos, con su dinero y sus bienes, lo es con su persona, con su tiempo, con su sabiduría. Posee en sí mismo una actitud egoísta. Esta persona piensa en que su vida, su existencia, su longevidad solo dependen de él y de su bienestar económico. No lo considera a Dios como dador y sustentador de todo. Esta es lo que piensa el avaro, lo que piensa el necio, que cree que va a vivir toda la eternidad para disfrutar de los bienes. Y está totalmente equivocado porque no tiene en cuenta a Dios. ¿Cuántas personas, amigos, hermanos, con dominio territorial, con grandes fortunas en lo económico, con riquezas, han desafiado a Dios? Miren, en la Biblia tenemos un ejemplo muy claro en capítulo 4 de Daniel. Daniel capítulo 4, 31 y 32. La historia del rey Nabucodonosor. Dice que el rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz del cielo diciendo: escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor. Ya no tienes ningún poder sobre tu reino. Te apartarán de los hombres. Vivirás con los animales, comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Así vivirás durante 7 años hasta que te des cuenta de que el Altísimo Dios es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién gobierna. Qué importante, ¿no? Nabucodonosor, que se creía el soberano absoluto, cayó en desgracia. Dios lo hizo, como quien dice vulgarmente, hocicar, besar el polvo. Autoridades, hermanos, políticos, artistas, hombres de la cultura, millonarios, diferentes tipos de personas que creían tenerlo todo, en un abrir y cerrar de ojos partieron de esta tierra por decisión del soberano Dios. Su poder, su autoridad o los bienes que han tenido no pueden hacer nada ante la decisión de Dios. Dios es soberano con la vida y toma la decisión de que partamos, la toma Dios. Es por eso que en todo esto depende que nosotros nos demos cuenta que somos pasajeros en esta tierra. En esta tierra debemos fijar nuestra mirada y el objetivo en las cosas importantes, en las eternas, no en las pasajeras. Por más que vivamos 70, 80 años, ese es un tiempo pasajero. No en las cosas de la tierra pon la mirada. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, a los hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Y les dice Pablo: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? ¿Qué significa poner la mira en las cosas de arriba? Sencillamente reconocer, estar reconociendo a Jesús como Señor de nuestra vida, siendo Dios el principal en nuestra vida, no nosotros, no los bienes, no la riqueza, ni aún la iglesia. Él el principal. Mucha gente piensa que todo termina con la muerte física, y eso es un error. Y por el contrario, a partir de nuestra muerte y de acuerdo a la decisión que hayamos tomado en vida, es lo que va a pasar en el futuro, lo que va a pasar en la eternidad. Y miren, tenemos dos destinos, que cada uno lo decide en la tierra, estando acá. Una, el cielo eterno. Si hemos tomado la decisión por Dios, por Cristo, el cielo eterno, con Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, junto a los millares de millares que hayan vivido de acuerdo a la voluntad de Dios acá en la tierra. Allí nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos, amén, que partieron con Cristo, sirviendo y amando a Cristo. Nos vamos a encontrar con hermanos amados que tanto oraron e hicieron por nosotros para que nosotros conozcamos a Cristo. Ese es el cielo eterno. Eso es buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Pero el que busca las cosas de la tierra tiene el fin determinado también, que está en la palabra de Dios, que es el infierno eterno. Allí irán los que no creyeron, los que creyeron que gobernaban sus propias vidas, los que juntaron riquezas y fortunas creyendo que vivirían eternamente para disfrutarlas, como el necio, los que hicieron su propia voluntad sin tener en cuenta a Dios y a todas las oportunidades que Dios le concedió a lo largo de la vida para arrepentirse, y las desoyeron. Es por todo esto que hemos compartido y por mucho más, que cada uno de nosotros, ustedes, saben que ¿qué debemos respondernos en este tiempo? Lo que dije al principio, ¿estamos preparados para enfrentar la muerte? En este tiempo de pandemia es cuanto más tenemos que reflexionar. En este tiempo donde se habla más de la muerte, donde hay cientos de personas en nuestro país, miles en todo el mundo que están muriendo por el tema del COVID. Es que debemos saber si estamos preparados para enfrentar la partida de este mundo. Nuestra propia partida y también la partida de otros seres queridos, los que están a nuestro alrededor. Y yo quiero en esta mañana, en esta tarde, hacerte reflexionar y que vos tomes la decisión. Mira, deja de buscar las cosas de la tierra, que son temporales. Busca las cosas de arriba, que son eternas. Haz herencia en el reino de los cielos. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos es el reino de Dios. Y gloria a Dios, porque lo estamos haciendo. Con luchas, con adversidades, con pruebas, con sufrimientos, pero Dios está a nuestro lado. Y cuando el ser humano, nosotros, fallamos, el Espíritu Santo suple nuestras fallas, porque oramos, porque clamamos, porque intercedemos ante Dios para que nuestros hijos y nuestros seres queridos y nuestros amigos conozcan a Cristo. Hermanos, toma la decisión, amigos, toma la decisión. Y si hoy tu fe está media ahí, ¿viste? Cada uno sabe cómo está. Pero quiero animarte a que oremos a Dios. Papá, gracias porque en este día podemos dirigirnos a ti en oración. Y te decimos, Señor, vos nos conocés. Vos conocés mi vida, mi andar diario. Yo te pido que tú me reconozcas como lo que soy. Y porque me reconoces como lo que soy y porque me amás, Señor, te pido que me ayudes a reconciliarme contigo si yo estoy apartado de ti. Que me permitas disfrutar de tu amor. Sé tú el Señor de mi vida. Permíteme a mí que yo desista, ceda en todos mis deseos para que se cumpla tu propósito en mi vida y en mis familias. Que Dios te bendiga, hermano.
Que Dios te bendiga y que puedas tomar esta decisión con fe. Amén. Buena semana.